Hola mis amigos, ¿cómo están? Aquí nuevamente su amiga Mari y hoy estaremos hablando del autismo y la adolescencia. Estaremos hablando de cómo manejamos ciertas situaciones que vinieron, ¿verdad?, en la vida de John durante los años de adolescencia. Comencemos. Te diré que John presenta características muy similares a los muchachos de su edad que no tienen autismo. Nosotros siempre tratábamos los casos con naturalidad. Cualquier cambio que hubiera en la vida de John se trataba con mucha naturalidad. Por ejemplo, yo te había mencionado, ¿verdad? Anteriormente en otros, ¿verdad? Conferencias que te he dado, de que yo tracé estrategia. A mí me gusta planear. Y yo tenía ya planeado con antelación cómo le iba a decir a John o cómo iba a tratar con John cuando llegaran estos años de adolescencia. Eh, Quizás tú dirás que está loca, pero esa soy yo y así me funcionó y yo quiero que tú veas lo que yo hice y probablemente pues te va a funcionar. Yo imaginaba que la vida de mi hijo como un árbol, ¿verdad? Vamos a imaginarnos un árbol. Entonces hay una branch, hay ramas, ¿verdad? Cada rama en las etapas de la vida de John y como yo las iba manejando. En la etapa de adolescencia, como empecé a manejar que esa rama empezara a crecer fue cuando John estaba en sus años de intervención temprana. Utilicé el IEP y las maestras para que me ayudaran a que John entendiera que él era varón, que él no era niña y que él tenía su género y su rol. Utilizábamos los nativoras, ya yo te había comentado en otras ¿verdad? Charlas, había hablado sobre eso. También que los cambios hormonales que John tuviera, traté de que esos cambios hormonales no lo asustaran, más bien que él los entendiera y que los estuviera esperando. Es como cuando tenemos una niña y nunca le hablamos que le va a venir en su adolescencia, le va a venir su menstruación. Entonces eso es un cambio que puede producir ciertas alteraciones, ¿verdad? Y quizás hasta de desequilibrios en su vida si ella no entiende qué es lo que le está pasando en su cuerpo y ese proceso, ¿verdad? Hoy día las escuelas nos ayudan muchísimo. Así que mamá, te recomiendo que utilices el IEP para ayudar a tu hijo para cuando venga la adolescencia, si todavía tu hijo no es adolescente. Y si tu hijo es adolescente, como quiera, hay formas de tratar, ¿verdad?, las situaciones. Te voy a decir lo que yo hice. Según John iba creciendo, yo lo iba diciendo, mira, te pareces a tu papá. Si hacía algo bueno, ¿verdad? O cuando según también pasaban circunstancias, mira, lo estás haciendo como Belto, qué bueno. Belto es el padrastro, mi esposo, Mateo. También yo le daba información adecuada para el tiempo de John. Cada etapa de John fue muy importante para mí. Pero yo estaba ansiosa porque llegara esa adolescencia, ¿verdad? Porque con la adolescencia vienen muchos procesos, ¿verdad? Vienen cambios hormonales, físicos y emocionales. Así que cada cambio, como te dije, lo traté y lo sigo tratando con naturalidad, para que John también lo reciba con naturalidad. Por ejemplo, cuando tenía 24 años que empezó a perder su cabello, pues mira, John, no eres la única persona, mira, quizás esto no te consuele, mi amor, pero mira, Daniel acá, no tiene pelo y él es feliz, él te ayudó, ¿te acuerdas? Y lo llevé al momento cuando él llegó a casa y se recortó todo su cabello y salió del baño y pelado y él nos empezamos a reír. Son procesos que utilizo las vivencias para ayudarle a John a entender este tipo de procesos o de cambios en su vida. Cuando llega la adolescencia, algo que me ayudó fue que John conociera y entendiera su cuerpo. Así podía controlar mejor sus emociones y nos ayudaba para cuando llegó la pubertad, ¿verdad? Cada etapa de su vida la estábamos hablando, como digo yo, en arroz y habichuela. Por ejemplo, cuando llega la adolescencia llegó el acné, llega depresión, llegan coraje, llegan muchas cosas. Pero entonces, nosotros como familia cristiana, ¿verdad? Siempre usé palabras simples para John, en un lenguaje muy simple, sin embargo, siempre con el punto de vista bíblico. Es entendible, ¿verdad?, que mi hijo, aun cuando tiene autismo, ¿verdad?, pues al igual que cualquier otro adolescente, tiene una energía, ¿verdad?, que se produce por los cambios emocionales y físicos, ¿verdad?, que acompañan a la adolescencia. Pero en nuestro caso, yo le enseñé a John lo que dice la Biblia tocante a las relaciones sexuales. En casa la masturbación era un no. ¿Ves? Siempre le hice entender a John la importancia de respetar su espacio, su cuerpo, mi espacio, el espacio de su hermana y de los demás, el derecho a los demás, el espacio ajeno.
También respetara la autoridad, que en casa era yo, pero que había una autoridad porque hay un orden de jerarquía, como ya te he dicho en otras, ¿verdad? En otras charlas, y que el Todopoderoso es el cabeza de todos nosotros. Y que él tenía que tener, y lo llegó a hacer, ¿verdad? Respeto y temor piadoso por el Todopoderoso, para no que el Todopoderoso no sintiera tristeza en cuanto a cosas que él podía estar haciendo o pensando, se le enseñó a John, ¿verdad?, que era lo correcto de hacer bíblicamente. Y cuando él lo procesa, sus reacciones y sus acciones me daba a entender que él entendía las conversaciones que estamos teniendo, porque en este punto de la vida de él ya John se podía comunicar conmigo. La comunicación entre nosotros entonces era un poco más abierta, ¿ves? Pero como te dije, era porque ya yo veía esa branch, esa ramita, ¿verdad? Ya la estaba engordando yo desde el pequeño. Siempre, los hijos, la Biblia dice que son flechas, o sea que se van a ir, ¿verdad? Pero nosotros las vamos a disparar. Tenemos que ver hacia dónde apuntamos esa flecha. Consejos, ¿verdad?, que a mí me funcionaron. Usé estrategias con el fin de distraerlo, es decir, para que él pudiera canalizar esas emociones o esas sensaciones, esas energías y todo lo que trae la pubertad o la adolescencia. Habían deporte, aunque en la escuela él no estaba en ningún deporte, sin embargo, lo llevé a ver ciertos deportes para que él gritara y liberara energía. También en casa siempre han habido juegos de mesa, rompecabezas, el caminar al aire libre, nos íbamos al parque, paseos, vacaciones. En las vacaciones era muy bueno para John porque él tenía 4 vacaciones al año, 2 conmigo y 2 con su papá. Eso era un privilegiado. Otra cosa que te puedo decir es que siempre dije que le iba a dar a John las oportunidades que todo niño tiene, ¿verdad? En cuanto a la educación, además de otras cosas, ¿verdad? Pero yo quería que John corriera con un grupo de clase regular con una paraprofesional. Y recuerda que ya te hablé cómo fue que hice eso y cómo se me dio, ¿verdad? Cómo pude conseguir esas oportunidades para John. Para nuestra bendición, la paraprofesional de John tenía nuestras creencias religiosas, o sea, las tiene en ese momento, ¿verdad? Que ella estaba con él, era una hermana en la fe. Así que ella sabía y entendía que nosotros no hacemos ciertas cosas, no aprobamos ciertas cosas, porque entendemos que bíblicamente no es correcto y que tenemos temor piadoso del Creador y no queremos desagradarlo, porque es muy importante la amistad que estamos haciendo con él día a día. No la queremos destruir. John tenía esa otra persona que estaba reforzando, ¿verdad?, lo que en casa se le decía a él. Es verdad que a veces se metió en problemas, hizo cosas que no debía hacer, como todo adolescente, pero siempre todos estos cambios se trataron con naturalidad. Quiero decirte que en mi casa no hay negociaciones en algunas cosas y la masturbación no es una negociación. Porque yo le enseñé a John también lo que dice la Biblia tocante a las relaciones sexuales. ¿A quién le pertenece tener ese privilegio de relaciones sexuales? Esos fueron uno de los temas también que siempre se manejaron en casa naturalmente. Porque él era adolescente. Y su cuerpo iba a exigir ciertas cosas y su mente también. Pero el estar entrenado, el estar disciplinado, yo podía ver que él estaba reaccionando bien porque él no era un indisciplinado. Respetaba mi espacio, su cuerpo y todo lo demás en la casa. Seguía instrucciones y se hacían las reglas y todo el mundo contento. Ahora bien, el que él entendiera, ¿verdad?, esos cambios, vuelvo a repetir, dejaba que la ansiedad bajara. El que yo utilizara estrategias, ¿verdad?, para que esas energías y todo eso se canalizaran y él pudiera sacar esas energías y olvidarse de ciertas situaciones o de ciertas circunstancias, ayudaban mucho. Ahora bien, hay algo que John hace y yo se lo permito, porque no creo que, ¿verdad?, yo no creo que está mal. Él se comunica con sus tías, con Deli, él se comunica con Lady, mi hermana, él se comunica con algunos amigos y dice que él se quiere casar, él comparte sus deseos, ¿verdad?, de lo que él quiere hacer. Ahora, estamos conscientes, porque yo hablo con John y yo le digo, John, ¿te quieres casar y hablaste con tu tía? Sí, mami. ¿Y qué nena te gusta? Por ejemplo, dice, me gusta Cameron Díaz. Él lo que me está queriendo decir es que ese tipo de mujer, rubias así, esbelta, le gustan. También me decía que le gustaba ¿cómo se llama ella? María Celeste.
una mujer inteligente, mayor, ¿verdad? Él siendo un niño decía que quería conocer a María Celeste. Nunca se nos dio, pero él siempre quiso conocer a María Celeste. Entiendo que quizás me veía a mí en ella, ¿verdad? Decía, mira, ella es como mami, una mujer madura, mayor, trabajadora, responsable, etcétera, etcétera. Bueno, esa dinámica que tiene él con sus tías es muy permitible, porque él también está diciendo lo que él quiere hacer. Ahora, cuando hablamos en casa, ¿verdad? Tenemos estudios de la Biblia o tenemos cualquier conversación, él mismo dice que él va a esperar al paraíso, porque él sabe que una de las promesas que está en la Biblia es que vamos a ser perfectos. Él entiende eso. Y que él entendiera eso desde temprana edad, de que Jehová nos da unas promesas y que tenemos unas promesas, ayudó muchísimo también a ese proceso, porque bajaba su intensidad. Entonces, él pedía, hacía una oración, aprender a orar también. Él no puede orar cuando yo le digo, John, a una oración, por ejemplo, si vamos a comer, pues él no tiene, el uso de palabras para él no es así, pero mentalmente entendemos que sí lo hace. Otra cosa que yo siempre he hecho, ¿verdad? Es que yo fomento la felicidad en mis hijos, especialmente en John. Bueno, Amanda ya está casada, está fuera del gremio, ¿verdad? De casa, pero como quiera siempre, mis nietas también. ¿Y cómo se fomenta la felicidad? Enseñándole a ellos a que la vida es importante, que tengan sentido en su vida, que cada vez que nos levantamos y respiramos es de agradecer. Es muy hermoso podernos levantar y hacer planes y pensar que vamos a hacer esto y que si no nos salió, bueno, volvemos a intentarlo. No es cuántas veces nos caemos, cuántas veces nos levantamos y vamos a seguir levantándolo con el favor de Dios. Le estamos dando propósito a nuestra vida y eso nos trae felicidad. La felicidad no siempre es lo que podamos comprar, lo que podamos. Yo he fomentado eso en mis hijos. El dinero no nos va a dar felicidad. Ahora el estar juntos, el poder cenar, estar a la hora de cenar todos y toditos juntos, que no haya un teléfono en la mesa, que si hay alguna pregunta la solucionamos, que si vemos algo que se está haciendo mal, hay disciplina. Somos una familia común y corriente, pero somos una familia de personas cristianas. Y eso nos ayudó muchísimo al proceso de verdad de entender todos esos cambios emocionales, hormonales y físicos que tuvo John. Para John los cambios físicos fueron muy esperados y con mucha emoción los recibió. Los vellos en su cara, el aprender a afeitarse y todo eso, muy emocionante para él. Bueno, sus ansiedades y sus deseos y emociones en cuanto a casarse, las pudimos canalizar. Y, como te digo, las otras emociones, ¿verdad? Las impotencias que le daba, utilizábamos, como te dije, actividades, muchas actividades, y mucha agua. Y la oración, por supuesto. Espero que esta charla te haya servido. La semana que viene, fíjate, tengo un tema que me gustaría que no te pierdas y es cómo le enseñé a John que me respetara en sentido de que no me mordiera, porque John donde me cogía me llevaba al canto. ¿Qué palabras utilicé? Siempre he utilizado palabras claves con John. ¿Y sabes cómo muchas veces sé que esas palabras han funcionado? Porque cuando yo tengo alguna situación que me desespero, John me menciona esas palabras a mí. Y eso me hace saber que él entendió, o que le cayó el 20, como decimos en Puerto Rico. Entendió lo que yo le estaba queriendo decir. Porque él entonces me lo estaba repitiendo en momentos específicos de mi vida. Bueno, mamá y papá, si me están viendo, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado, que hayan aprendido. Esta charla se las estoy dando porque algunas mamás me hablaron y querían que yo hablara sobre el autismo y las relaciones sexuales. En verdad yo no soy sexóloga pero yo sé que entiendo que ellas lo que se refieren es a cómo yo manejé esas emociones en John cuando llegó el tiempo de su pubertad. Ya, espero que hayan entendido. Se cuidan mucho. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer y yo con mucho gusto se las voy a contestar más detallada, ¿verdad? O me pueden llamar o comunicarse conmigo o dejar su teléfono o me mandan un mensaje como ustedes quieran, como más gusten. O como siempre hacen muchas que me llaman personalmente y entonces yo aprovecho estos momentos así para dejarles saber qué yo usé, qué me sirvió, qué método utilicé y como siempre agradeciéndolo a Todopoderoso que estamos aquí. ¿Ok? Se cuidan, suscríbanse, denle like, pásenlo, denle share también, ¿ok?
Chaito, nos vemos la próxima. Ah, la toalla no se tira. Pásela de mano en mano, como lo hago yo. Bye bye.